Buenos días, Jesús. Buenos días, Ana. Buenos días, Rebeca. Buenos días, profe. Con toda la actitud, Rebeca. ¿Qué dice Edgar Alán? Profesor. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, profe. Qué bueno, mi Edgar. Échale muchas ganas. Sí. Profe, una pregunta. Sí. Con lo de las tareas, ahí te lo estoy haciendo, pero la computadora está un poco lenta, pero ahí va. Okay. ¿En las tareas tengo que poner la fecha de entrega o eso no se lo pongo? No es necesario. Nada más con que me pongas de cada materia, por decir, tarea primer semana, tarea segunda semana, tarea tercera semana y así. Ok. Para poder identificar de cuál es cada una de las tareas. Ok. ¿Sale? Sí, profe. Ok, no se diga más. ¿Alguna otra duda, Edgar? Ya que lo dices, sí. Yo sé. De la tarea de la primera semana, ¿hasta cuál llega? ¿Hasta cuál tarea entregó de la primera semana? Y todas, bases para un buen plan de negocios. Y la de literatura, estructura socioeconómica. Ok. Y luego vimos ética y valores, principios de derecho y orientación vocacional. Ok. Nada necesario. Aquí en los trabajos viene la primera semana y la fecha. Así es. No, entonces está aquí todo bien. Ok. Y en Ya cada sería. trabajo le puse yo la fecha en que iniciaba la semana y luego la fecha de entrega se las ponía yo abajo. Ok. Entonces, si lo haces en ese mismo esqueleto, vaya, que yo le di, pues ya ahí viene todo. Sí. ¿Ok? Es que lo tengo que hacer aparte porque aquí no me deja modificar el archivo. Eso sí lo tengo que hacer todo aparte. Ah, ok. Lo tendrías que tener en que no sea en PDF, ¿no? En uno normal. Sí. Ok. Sí, ya completé 5 trabajos. Ok, no, pues está muy bien. Ahí que le ganas para que no le baje sus puntos, ¿va? Sí. Está bien, ya está todo bien, ninguna duda. Ok, muchas gracias, Edgar. Gracias a usted, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda de los trabajos, jóvenes? Ana, Edgar, Jesús, Rafael, Rebeca. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Qué bueno, me parece estupendo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, jóvenes? El día de hoy vamos a ver. Espérenme tantito. Ya vimos. Vamos a ver lo que son las corrientes literarias y sus características. Algunos estudiosos de la literatura dividen la evolución de esta en 3 épocas, a las cuales han dado el nombre de movimientos literarios. Pues viene siendo una la literatura antigua, desde sus orígenes 2000 años antes de Cristo hasta el siglo XV, y luego siguió la literatura moderna desde el siglo XV con el surgimiento del Renacimiento
hasta la primera mitad del siglo XVIII, cuando aparece el neoclasicismo, y luego surgió la literatura contemporánea, que va desde el siglo XIX hasta nuestros días. Dentro de la literatura contemporánea se ubica la literatura de vanguardia, que surge a principios del siglo XX. Entre los estudiosos de la literatura se manejan indistintamente los términos época, corriente y movimiento literario. Ahora, Francisco Montes de Oca, en su libro Teoría y Técnica de la Literatura, explica: un autor, cuando es en verdad genial, crea procedimientos originales. Después lo toman como modelo otros escritores y se forma una escuela, o corriente, o movimiento, o tendencia literaria. Debemos entender por época literaria el periodo en que se desarrolla un conjunto de obras literarias. Por corrientes, a las que agrupan las convenciones temáticas del género o de procedimientos formales, que son asumidas por un conjunto de autores en un periodo determinado y que expresan una visión del mundo condicionada por el contexto histórico y social. En el que se inscribe, y por movimiento literario un concepto que se utiliza para designar las tendencias generalizadas adoptadas por un grupo de escritores. Por ejemplo, el romanticismo es un movimiento literario porque las obras llamadas románticas tienen características comunes como la exaltación de los sentimientos, la revalorización de las culturas exóticas, etc. Para efectos de la ubicación de las obras que se estudien en este curso, proponemos utilizar el término corriente literaria para designar a las que se inician a partir del neoclasicismo, y época para mencionar a las obras que se ubican a partir del origen de la literatura hasta el Renacimiento. Vamos a ver una tabla en la cual vamos a ir, donde se está exponiendo la evolución de la literatura desde su origen hasta nuestros días. Por decir, las corrientes literarias es la literatura griega y latina. ¿Cuáles son las épocas? Es la época, los orígenes del siglo X al 4 antes de Cristo. Formación, siglos 3 a 1 antes de Cristo. La Edad de Oro, siglos 1
antes de Cristo a 1 después de Cristo. Y la decadencia, que son los siglos 1 a 4 después de Cristo. Ahora, ¿cuáles son los orígenes o las características de esos orígenes? Los temas son principalmente religiosos, épicos y mitológicos. En la época de formación se presenta un concepto del hombre en relación con su entorno natural, social y religioso. En la Edad de Oro refiere a hazañas fantásticas llenas de valores imaginativos. Y en la decadencia trata de hombres semidioses y dioses, cantares de gesta. El contexto son las ciudades y los estados eran gobernados por reyes y su religión era proliteísta. ¿Cuáles son los autores representativos de la literatura griega y latina? Es Homero, Hesíodo, Píndaro, Sófocles, Anacreonte, Esquilo, Eurípides, Esopo, Aristófanes, Heródoto, Jenofonte, Demóstenes, Platón, Virgilio, Catón, Catulo, Cicerón, Fiedro, San Agustín, Horacio, Livio, etc. Ahora vamos con la corriente literaria de la literatura medieval. La época fue en el siglo V al XIV, después de Cristo. Las características de la literatura medieval son que los temas que predominan son valor guerrero y acciones religiosas. El contexto de esta corriente literaria es la caída del Imperio Romano, la consolidación del cristianismo, el feudalismo, las cruzadas, influencia del Islam y la caída del Bizancio. ¿Y quiénes fueron los autores representativos de la literatura medieval? San Francisco de Asís, Gonzalo de Berceo, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Arcipreste de Egipto, Petrarca, Boccaccio, etc. Ahora vamos a la corriente literaria de la literatura renacentista, que viene siendo del siglo XV al siglo XVI. Sus características es la recreación de lo clásico, la concepción del mundo y del hombre, ávido de conocimientos y confiado en su mejora integral como ser humano.
recreación mitológica. El contexto es el descubrimiento de América y los autores representativos es Marqués de Santillana, Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Fernando de Rojas, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Nicolás Maquiavelo, San Juan de la Cruz y Michel Montaigne, etc. Ahora vamos a la corriente literaria barroca, la literatura barroca. Esa fue en el siglo XVII. ¿Cuáles son las características de la literatura barroca? Los poetas barrocos del siglo XVII mezclaron estrofas tradicionales con las barrocas. Así cultivaron el terceto, el cuarteto, el soneto y la redondilla. Otra de las características de la literatura barroca, los poetas también se sirvieron de copiosas figuras retóricas de todo tipo, buscando una disposición formal recargada. Y otra de sus características no supone una ruptura con el clasicismo. Renacentista, sino que se intensifican los recursos estilísticos del arte renacentista. Ahora vamos a ver el contexto de la literatura barroca. Es abundancia en adornos, una reforma religiosa, movimiento protestante, concilio de Trento, tolerancia y respeto por el poder real, culminación del arte churrigueresco, fuerte apoyo a la educación, control del clero, inquisición, y el artista toma una posición estética individual que hace florecer las artes. ¿Y cuáles son los autores representativos de la literatura barroca? Luis de Góngora y Argote, Pedro Calderón de la Barca, Félix Lope de Vega y Carpio, Tirso de Molina, Francisco de Quevedo, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, etc. Y luego vamos a ver otra corriente literaria que fue el neoclasicismo. El neoclasicismo, la época en que fue los siglos XVII y XVIII. Y sus características del neoclasicismo fue la pretensión por restaurar el gusto y las normas de la antigüedad. Ahora bien, su contexto del neoclasicismo, sistemas de gobierno
absolutistas. Época llamada de la Ilustración. Mejora en todas las áreas del conocimiento. Creación de la primera enciclopedia. Reglas rigurosas y rigidez formal. Ahora bien, vamos a ver cuáles fueron los autores representativos del neoclasicismo. Aquí es Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Pierre-Augustin de Beaumarchais, Nicolás Fernández de Moralín, Leandro Ramón de la Cruz, Félix María de Samaniego, Tomás de Iriarte, Benito Jerónimo Feijo, Daniel Defoe Giuseppe, Paini, Friedrich Schiller, José de Santa Rita, Duraño, Antonio Nariño, Eugenio de Santa Cruz, Edward Taylor, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Manuel Martínez de Navarrete, Francisco Javier Clavijero, José Joaquín Fernández de Lizardi, etc. Y luego vamos con la corriente literaria del romanticismo. Su época fue la del siglo XIX. Las características del romanticismo era el sentimiento prevalece sobre la razón. La fantasía se considera como principal fuente creativa. ¿Cuál es el interés por lo exótico? La aspiración por la originalidad y el florecimiento de la novela. ¿Cuál es el contexto del romanticismo? La sociedad cambiante, apasionada y revolucionaria, el nacionalismo, la democracia, el industrialismo y protesta social, avances en comunicación y medicina, y la exploración de nuevas fuentes de poder. Ahora vamos a ver los autores representativos del romanticismo, que son los hermanos Schlegel, August y Friedrich. Friedrich Schelling, Clement Bretano, hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm, Lord Byron, Walter Scott, hermanas Bronte, Emily Charlotte y Anna. Giacomo Leopardi, Francois, René de Chateaubriand,
Alfred de Vigny, Víctor Hugo, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Gustavo Adolfo Becker, Duque de Rivas, José Zorrilla, Fernán Caballero, Nathaniel Hapton, Edgar Allan Poe, Gustave Flaubert, Emile Dickinson, Walt Whitman, Nicolas Gogol, José Hernández, Jorge Isaac, Andrés Bello, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Acuña, Fernando Calderón y José de Espronceda. Ahora vamos con la corriente literaria del realismo y naturalismo. La época fue la segunda mitad del siglo XIX y sus características están más completas. Se basaba en los escritores que basaban su trabajo en la capacidad de observación, en la relación entre lo físico y lo psíquico, es el tema favorito. Los escritores limitan lo fantástico y ambientan en época contemporánea y con verosimilitud. Los escritores utilizan un lenguaje cotidiano y buscan lo verosímil y lo posible. Los escritores pretenden dar ilusión de realidad. Frente a la idealización y evasión románticas, se impone el espíritu de observación y descripción de la realidad, que se va a convertir en la principal proveedora de materiales para el arte. También se ve el frente a la intención romántica de explicar el mundo desde su propio yo o de proyectarse hacia mundos creados por su imaginación. El nuevo movimiento se ciñe a la realidad circulante y la refleja del modo más objetivo y despersonalizado posible. La naturaleza y realistas querían aplicar a la literatura, a la novela sobre todo, los nuevos métodos científicos como análisis empírico de ciencias como biología, física, medicina, etc. Las características del realismo y del naturalismo son los cambios ideológicos, son los descubrimientos científicos, el avance de la tecnología, el maquinismo, la distinta concepción del mundo, la vida y la realidad, el positivismo y el materialismo desplazan el idealismo,
de la época romántica. Ahora bien, vamos a ver los autores representativos del realismo y naturalismo. Benito Pérez Galdós, Honorato de Balzac, Émile Zola, Guy de Maupassant, Alejandro Dumas hijo, Ramón de Campoamor, Gaspar Núñez de Arce, Manuel Bretón de los Herreros, José de Echegaray, Manuel Tamayo, Vicente Blasco Ibáñez, Charles Dickens, El mundo de Amisis, Fedor Dostoyevsky, León Tolstoy, Anton Chekhov, Henrik Ibsen, Mark Twain, Rafael Delgado, José López Portillo y Rojas, Emilio Rabasa, Manuel Paino, etc. Ahora vamos a ver la corriente literaria del modernismo y Grecia en del 1998, en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Las características principales del modernismo y de la generación del 98 rechazo de la realidad cotidiana ante la cual el escritor puede huir en el tiempo, evocando épocas pasadas y mejores, o en el espacio. Muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. Fidelidad a las grandes estrofas clásicas, como las variaciones sobre los moldes métricos. Utilizando versos medievales como alejandrinos, dodecasílabos y eneasílabos, con aportes de nuevas variantes al soneto. También otra característica es el uso de la mitología y el sensualismo. El culto a la perfección formal, la búsqueda de la soledad y rechazo de una sociedad, y el escapismo, evasión de la realidad del tiempo y del espacio. Ahora bien, ¿cuál es el contexto del modernismo y generación del 98? La crisis universal de las letras y del espíritu que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. Importantes cambios políticos en el mundo, como Italia y Alemania se unifican, Francia, Inglaterra, Bélgica consolidan su poderío militar y económico, etc. Descubrimiento del petróleo y la electricidad. La segunda revolución industrial.
la consolidación de la economía capitalista, el intercambio comercial y mundial, que es la producción en cadena, las migraciones en busca de vida mejor, diferencia marcada entre las clases sociales, renovación en lo artístico. ¿Cuáles son los autores representativos del modernismo y de la generación del 98? Está José María de Heredia, está Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Anatole France, José Martí, Rubén Darío, José Asunción Silva, José Enrique Rudó, Julio Herrera y Reising, Leopoldo Lugones, José Santos Chocano, Manuel José Otón, Salvador Díaz Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, José Juan Tablada, Ramón López Velarde, Pío Baroja Azorín, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramón del Valle Inclán, Oscar Wilde, etc. ¿Cómo van, jóvenes? Son muchas corrientes literarias, son muchas. Todavía nos faltan de ver 2. Ahora bien, ¿qué es el maquinismo? El maquinismo es un empleo predominante de las máquinas en la industria moderna, que es verosímil, que tiene apariencia de verdadero, que es el sensualismo. Es la propensión excesiva a los placeres de los sentidos. Eso es el sensualismo. La próxima clase vamos a empezar a hablar de lo que es el vanguardismo, o sea, su corriente literaria, el vanguardismo, que viene siendo cubismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo y existencialismo. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Ahora ya le vamos a parar. ¿Por qué? Porque ya se nos acabó el tiempo. No sé si existe alguna duda, jóvenes. De momento, profesor. Ok, pues todo correcto. Los veo el día de mañana. ¿Está bien, profesor? Okay, Nos vemos mañana, profe. Gracias, profe. que les vaya súper bien. Que tenga buen día. Igualmente.